Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buen día con Buenos días. todos. Muy bien. Buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar con el material del curso. Les comparto mi pantalla. Ahí tenemos. El día de hoy ya vamos a empezar a ver un poquito los modificadores de acceso. Algunos ya los conocemos, nos falta conocer a todos los que existen. Los modificadores de acceso, ya les conocemos a dos. Tenemos el público y el privado, que son los que nos permiten, ¿no es cierto?, a los miembros de nuestra clase y a nuestros métodos también, a nuestros atributos y a nuestros métodos, les dan un nivel de visibilidad para que les podamos ver o no. Así hemos utilizado el privado y el público. Sin embargo, Java no tiene solo dos modificadores de acceso, de hecho así se llaman, modificadores de acceso, sino que tiene 4 modificadores de acceso. Entonces vamos a conocer cuáles son estos 4 modificadores de acceso. Primero tenemos el que es por defecto. Si no elegimos ningún modificador, es decir, si cuando yo estoy creando mi clase y declarando los atributos y los métodos, yo no le coloco privado o público delante, puedo escribir inclusive la palabra por defecto o puedo dejarle sin escribir nada, el que va a utilizar es este modificador por defecto. ¿Qué hace este modificador por defecto? Dice que solamente ese atributo o ese método solo se puede ser accedido por clases que están en el mismo paquete. Entonces recuerde, cuando usted no coloca ningún modificador o coloca el modificador por defecto, solo puede ser accedido por clases que están en el mismo paquete. Luego tenemos el modificador de acceso, el public, que ya lo conocemos. Este nivel de acceso permite acceder al elemento desde cualquier clase, independientemente de que ésta pertenezca o no al paquete en el que se encuentra el elemento. Es decir, si nosotros declaramos un atributo o un método de tipo público, este puede ser accedido. ¿Qué es accedido? Puede ser modificado o puede tomar su valor, es decir, nos devuelve el valor desde cualquier método de cualquier clase. No importa si esa clase está en el mismo paquete que nuestra clase o no. ¿Sí? Es público. Este ya le conocemos. El privado es el modificador más restrictivo y especifica que los elementos que lo utilizan solo pueden ser accedidos desde la misma clase en la que se encuentran. Ya recordamos, ¿no es cierto? Privado, solamente si yo declaro un atributo o un método privado, solamente los puedo utilizar, puedo tomar el valor, modificar desde la misma clase. Desde la misma clase yo puedo utilizar estos atributos y estos métodos de tipo privado, por eso nos dice que son más restrictivos. Usted va a colocar de tipo privado dentro de su clase algo que únicamente puede ser manejado por su clase, como ponerle un nivel adicional de seguridad y solamente va a ser modificado desde la clase, no le van a cambiar el valor desde otro lado. Recuerde que cuando nosotros estamos viendo la programación orientada a objetos y la programación en Java, no siempre nosotros vamos a ser el único programador que modifica nuestro proyecto, ¿no es cierto? Nuestro proyecto puede tener varios paquetes y dentro de cada paquete puede existir varias clases y puede existir un equipo de programadores que se va a encargar de clases distintas. Entonces ahí está la necesidad de que a veces coloquemos en privado, ¿no es cierto? Que son cosas que usted está haciendo, le encargan hacer la funcionalidad específica de un proyecto y usted va a declarar de tipo privado lo que no quiere que nadie más le vaya a modificar. Digamos que usted declara de tipo público el valor del IVA. Como es público, algún otro programador puede cambiar, dice yo quería probar y le puse en 16 y le va a modificar ese valor y usted va a tener que utilizarlo así y no sabe que ese programador modificó ese parámetro, le puso en otro valor y sus cálculos no salen correctos y usted no sabe por qué. Entonces ese sería un ejemplo así bastante simple de cuando utilizaríamos un privado, ¿cierto? Y luego tenemos el último modificador de acceso que se llama el protected.
Este dice, indica que los elementos solo pueden ser accedidos desde su mismo paquete y desde cualquier clase que extienda la clase en la que se encuentra. ¿Qué es extender? Son clases derivadas, es decir, que la clase en la que estoy colocando el protected, de sus clases hijas que sean derivadas de esa clase, también pueden acceder a estos métodos protected, independientemente si está o no en el mismo paquete. En otras palabras, determinada clase hijo hereda el comportamiento de una clase padre. La clase hijo tendrá acceso a todos aquellos campos, métodos definidos como protected en el padre, pero no aquellos declarados como private en el padre. ¿Cierto? Cuando hablamos de protegidos, ya nos lleva a pensar cómo van a acceder las clases hijas de nuestra clase a esos atributos y a esos métodos, ¿no es cierto? Si tuviésemos un diagramita, tenemos que el privado es el modificador de acceso más restringido, ¿no es cierto? Y solamente nos deja modificar o acceder desde la misma clase. Solo desde la misma clase el privado. Luego, ¿cuál le sigue? ¿Cuál es un poquito más grande, que da un poquito más de accesos? El por defecto. En el por defecto, los atributos y métodos que estén declarados con este modificador pueden ser accedidos desde la misma clase y desde las clases que se encuentren en el mismo paquete. Todas las clases que están dentro del mismo paquete acceden a los métodos. Private, no, solamente la misma clase. Y los que están en el mismo paquete a los métodos por default. Luego, más grandecito, es el modificador de acceso, el protected. El protected nos permitirá acceder desde la misma clase, desde las clases que están en el mismo paquete y adicional desde las clases hijas o clases derivadas de esa clase, no importa si están en otro paquete. Entonces, como vemos, les contienen, ¿no es cierto? El default contiene el private, el protected ya contiene, es decir, tiene los mismos privilegios que el private y que el default, adicional de lo de las clases derivadas. Y el público, que es el más grande y que engloba toditos, pues contendrá que se puede hacer modificaciones desde cualquier clase, así esté en otro paquete, se puede hacer modificaciones, se puede hacer modificaciones desde las clases hijas, también porque le contiene el protected, y también desde la misma clase, porque está conteniendo a todos los modificadores. Entonces, recuerde cuál es más o menos la procedencia, ¿no es cierto? El nivel. Empezamos como private, el más chiquito, luego default es un poquito más grande, el protected ya les contiene, es un poco más grande, y el público es el que les engloba a toditos. Este gráfico nos puede ayudar a recordar cómo funcionan estos modificadores de acceso. Son 4 los que tenemos que aprender. Ya sabíamos el público y el privado, y tenemos que aprender los dos intermedios, que es el protected y el default. Este otro grafiquito, este otro cuadro nos da la misma información. El modificador, desde dónde puedo yo cambiar ese atributo o ese método, desde la clase, desde el paquete, desde una subclase o desde todos. En el caso del público, desde todo lado puedo yo acceder. En el caso del protegido, desde la misma clase, desde el paquete y desde una subclase, es decir, todas las clases derivadas de esa clase. En el default, solamente desde la misma clase y desde las clases que están en el mismo paquete. Y el privado, solo desde la misma clase. ¿Sí? En este cuadrito ya queda resumido cuál sería el nivel de acceso. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo que no les quede muy claro? La subclase, ¿cuál era? Y nosotros tenemos una clase que puede ser la superclase o la clase padre, y las subclases son las clases derivadas o heredadas de esta clase. ¿Sí? Cuando yo creo la superclase auto y derivo de esa, genero la herencia hacia la clase camión, hacia la clase deportivo, ¿no es cierto? Que son heredadas de la superclase. Esas son las subclases. Que no necesariamente están en el mismo paquete que la superclase. Así es, no necesariamente están en el mismo paquete, pueden encontrarse en otro paquete y de todas maneras pueden acceder a esos métodos que son protegidos.
Preguntas, chicos, ¿algo más que se les quede por ahí? Profe, es la clase, el package, ¿ese qué se refiere? Al paquete. Cuando nosotros creamos nuestra clasecita, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos los paquetes donde les vamos colocando. Este es un paquete, este es otro paquete, ¿cierto? Siempre se nos crea un paquete. Ese es el paquete. Y aquí tenemos dos paquetes. ¿Sí? Tenemos dos paquetes. Puede haber proyectos más grandes que tengan una mayor cantidad de paquetes. Ya, Inge, gracias. ¿Listo? Chévere. Entonces, ahora sí pongámonos a hacer un ejercicio. Ah, ya, algo adicional. Vamos a revisar algo adicional que tenemos con respecto diagrama de clases. Nosotros habíamos visto que podíamos crear diagramas de clase, ¿no es cierto?, para poder representar nuestro programa, ¿no es cierto? Aquí teníamos la representación de este paquete útil, este es el paquete inicio, aquí tenemos nuestras clases. En este caso, por ejemplo, tendríamos la clase persona, ¿no es cierto? Y la clase estudiante estaba heredada de la clase persona y la clase profesor estaba heredada de la clase persona. Y teníamos una clase adicional que era la clase materia, ¿cierto? En nuestro diagrama de clases, déjenme revisar, en el material debe estar, solo que en ese momento aún no sabíamos esto. Veamos. Diagrama de clases y acá está. ¿No es cierto? Nosotros ya vimos que podíamos crear las clases, los paquetes, unos comentarios y podíamos tener relaciones dentro de lo que son los diagramas de clases. Teníamos que para representar las clases, esta era la representación del paquete, aquí teníamos la representación de una clase y la representación también de una enumeración que era como crear un tipo de dato para que los valores de un método, de un atributo, solo puedan tener ciertos datos, ¿cierto? Así creamos la enumeración. Y luego las relaciones que tenían entre sí las clases. Ahí teníamos cómo se definía una clase, cómo se declaraba y los modificadores de acceso. Estos modificadores de acceso, que son justamente los que les acabamos de ver, dentro del diagrama de clases también se los representa con estos símbolos, ¿sí? De forma tal que los públicos se les coloca un más. Eso significa que este miembro, este atributo es de tipo público. Los privados se les coloca con el menos, ¿cierto? Y el protegido se le coloca con el signo de numeral. Este será un miembro protegido. Y este será uno por defecto, que es el de paquete. Estos son los 4 símbolos para representar. Lo mismo que son en los atributos, es en los métodos. Un método público le colocamos un más, un método privado un menos, un método protegido, el numeral, y el método por default o de paquete tiene esta virula, ¿cierto? Esos son los símbolos para representar en un diagrama de clase. Por ejemplo, aquí tenemos la clase empleado y vemos que sus 4 atributos son privados, por eso tienen un menos delante, son de tipo privado. Y el método calcular pago mensual es público, por eso tiene un más delante. Así representamos estos modificadores de acceso que son la visibilidad que tienen dentro de una clase los atributos y los métodos. ¿Sí? Ahí recordamos cómo se coloca dentro de una clase. Tenemos la visibilidad, ¿no es cierto? Ahí están, primerito se coloca la visibilidad, luego se coloca el nombre del atributo,
luego va 2 puntos y va el tipo de dato. Si es integer, si es doble, si es un objeto, ¿no es cierto? Y si tiene un valor por defecto, le colocamos aquí. En el caso de que cuando estamos declarando, por ejemplo, las constantes, de ley necesitan un valor por defecto. De ahí no suelen necesitar, solo les podemos colocar el valor de la visibilidad, ¿no es cierto? Es decir, el modificador de acceso, el nombre del atributo, 2 puntos y el tipo de dato. Profe, Dígame. el que dice paquete es el default, ¿no es cierto? Así es, el que dice paquete es el por defecto. Gracias. Igualito para los métodos. Colocamos la visibilidad, el nombre del método, los paréntesis, y dentro de los paréntesis, si tiene parámetros, colocamos ahí el nombre del parámetro, 2 puntos y el tipo de dato. Y si es que retorna un valor, pues va 2 puntos y el tipo de dato que va a retornar, ¿sí? En este crear, por ejemplo, no retorna nada y tampoco no recibe parámetros. Así sería la forma de declarar adecuadamente dentro de un diagrama de clase todos los atributos, los modificadores de acceso con sus atributos y los métodos con sus modificadores de acceso. Aquí tenemos un ejemplo también, tenemos el paquete común, ¿cierto? Tenemos la clase auto, tenemos con el público, ¿qué significa esto? Que es público tipo auto, ¿cierto? Es de una enumeración este tipo auto. La marca es privada y es de tipo string. La placa también es privada y es de tipo string. El color privado de tipo string. Las notas de un auto ya son de tipo protegido, ¿no es cierto? Por eso tienen la virulita, es protegido y el tipo de dato es string. El costo es por defecto, el tipo de dato es doble. Dígame. No era al revés. O sea, el hashtag no era el protegido. Ajá, no. El, Entonces pro- el de arriba, el protegido, el hashtag, sí, ¿no? sí, el protegido es este. Y el que es de paquete, que es el default, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Entonces, notas, el numeral es el protegido. Es decir, el que las clases derivadas van a poder utilizar con el numeral. En este caso tenemos el costo y el tiempo. Y tú le dices hashtag, yo le digo vírgula pero bueno, es este simbolito, es el que es por defecto, ¿cierto? Que van a acceder. Los programadores en la práctica usan estos diagramas de clase. Claro que O- sí. Es un estándar los diagramas de clase y este es el estándar que existe para poder identificar. Es decir, a ti te pueden dar un diagrama de clases con esta nomenclatura y te va a decir, usted encárguese del paquete común. Entonces tú sabes que debes saber leer un diagrama de clases, que es un estándar, y tú sabes que aquí esta es una clase auto, esta es la clase cliente, y están dentro del mismo paquete, qué atributos van a tener y qué modificador de acceso tienen, ¿sí? Es un estándar internacional el poder leer un diagrama de clases. De hecho, este diagrama de clases está basado en el estándar UML, ¿sí? Entonces, todo programador sabe leer un diagrama de clases. Y esa es la forma de hacerlo. Aquí tenemos nuestra clase auto. Siempre va a tener un constructor, ¿cierto? El constructor ya sabemos que es público y los datos que le ingresan a este constructor. Bueno, no vamos a continuar viendo el ejemplo porque aquí ya estamos viendo otra nomenclatura que aún no conocemos. De momento nos vamos a quedar solamente con la visibilidad, que era el privado, paquete, protegido y público dentro de los atributos y los métodos. Hasta ahí vamos a llegar, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí pongámonos a hacer ejercicios. ¿Alguien que quiera compartir su pantalla? Yo. Yo, profe.
Freddy Tapia, te escuché primerito. Siempre son los tres. Héctor, Freddy, Kevin. Los demás chicos también anímense. Muy bien, vamos a empezar con Freddy. Muy bien, vamos a crearnos un nuevo proyecto. ¿Con cualquier nombre? Creémonos un proyecto para un lavado de autos. Vamos a hacer un programa que lo que va a hacer es como si fuese un programita para una lavadora de autos. Y vamos a seguirle agregando algunas cosas que vayamos necesitando. Muy bien, dentro del lavado de autos, digamos que cuando tú vas a hacer el proyecto, les vas a hacer un programa que van a registrar los autos que ingresan, les registras a qué horas ingresaron, el tipo de lavado que les vas a dar. Podría ser un lavado express, un lavado completo o un lavado de lujo. Cada lavado tiene un costo diferente. Y registras el auto, ¿no es cierto? Las cosas básicas, el color, la marca y la placa. Y cuánto le cuesta ese lavado. Y debe haber algún mecanismo para registrar ese auto, ¿cierto? Para que ingrese el auto a que sea lavado, luego va a ser lavado y luego el dueño viene, paga el lavado de autos y lo retira. Esa es la funcionalidad que va a tener nuestro programa. Entonces, digamos que nosotros vamos a colocar tantos paquetes, vamos a hacer un símil a las áreas que tiene esta empresa de lavado de autos. Entonces, por ejemplo, tiene la parte de recepción del auto, donde llega la gente y ingresa y deja su auto estacionado. Deja las llaves, ¿no es cierto?, para que cuando ya haya espacio, digamos, en las maquinitas que lavan los autos o las personas que lavan los autos, toman esa llave y mueven el auto y lo van a lavar. Cuando ya lo han terminado de lavar, de secar y de poner la cera y está listo, lo colocan en otro espacio, lo estacionan ahí, que está listo para que el dueño llegue, pague y se lo lleve. Entonces vamos a colocar tenemos la parte de recepción, entonces nos vamos a crear un paquete llamado recepción. Vamos a tener la parte del lavado de autos donde le lavan, ahí vamos a tener, le vamos a llamar lavado a ese paquete. Y la parte de entrega, entonces tenemos un paquete también para donde colocamos los autos cuando ya vamos a entregar. Creemos 3 paquetes dentro de nuestro proyecto. Profe, ¿los paquetes son las clases? ¿O estoy confundido? Los paquetes contienen clases, ¿ya? Podemos crear los paquetes solamente colocando sobre el proyecto, le damos New y Package y nos crea un paquete. Pero también cuando creamos una clase y le colocamos el nombre del paquete, ahí se nos crea por defecto un nuevo paquete. Hay las dos formas. Por ejemplo, colócate solo Ebre. Ahí ya tenemos el lavado de autos. Por ejemplo, para crear un nuevo proyecto, el clic derecho, File, New, Java Project. File, New, el Java Project. Ah, no, tú le tienes solamente así. A mí me sale proyecto y Java Project. Creo que Project estaría bien. Entonces le pongo aquí y me sale esta ventana. Ajá. Ya, creamos Está bien, esto en general. Ábrele el Java. La carpetita que dice Java, ábrele. Eso, ahí tenemos el Java Project. Eso, ahí le clic en ese. Ahí colóquele un nombre. Creo que te va a decir que ya tienes uno llamado lavado de autos. Lavado auto, aunque sea en singular. Ya.
De ahí no muevo nada más, ¿verdad? No. Profe, Abre. eso que siempre nos dice módulo. Ujú. ¿Su paquete o a qué se refiere con módulo? Algo le ocurrió ahí. Ábrele el CCR, el CRS, módulo info Java. No sé por qué te creo eso. Le elimino. Sí, Es elimina. que debemos poner no crear, ¿verdad? Porque siempre nos pregunta y módulo tenemos la opción de crear y no crear. Ah, ya, a ver, déjame ver. File new. Java project. Así, working set, crear por separados. No, a mí no me pregunta. Vamos a ver, lavado. Auto. Debe ser que tienen seleccionado alguna cosa en especial, pero bueno, finalmente si se te crea ese módulo, le borras como lo hiciste y ya tenemos. Ahí ya tenemos nuestro proyecto. En el CRC, ahí colocamos new, o clic derecho, ajá, y ahí tienes el package, ¿sí? Tienes package, antes de la clase tienes el package. Y ahí puedes crear el nombre de los paquetes. Teníamos el recepción. Sin tilde. Evitemos utilizar las tildes. ¿Por qué no, profe? Porque de todas maneras el compilador, cuando está intentando generar el ejecutable, se puede llevar confusión los signos raros o las ñes y las tildes. Entonces, de preferencia utilizar nombres que no tengan símbolos extraños y tildes, que eso algún rato nos podría dar algún problema. Recordemos que, por ejemplo, la ñ no existe en todos los lenguajes, en el alfabeto, digamos, del inglés no existe. Y de todas maneras, este software fue hecho no en el lenguaje español, sino en el lenguaje inglés. Entonces, de preferencia, no utilicemos esas particularidades que tiene nuestro lenguaje. Sin tilde y sin ñ, por ejemplo, no es recomendable utilizar. ¿Listo? No. Ya, entonces ahí finaliza. Ajá. Ya, ahí creamos el 1. Puedes crear los 3 paquetes, el de lavado y el de entrega. Profe, Dígame. los paquetes siempre se crean en esa carpeta que dice, que se llama SRC. Ajá, eso es source, es donde está el código fuente. Es la estructura que tiene el Java para colocar ahí. Ahí se guardan nuestras clases, nuestros paquetes, y en el JRE van a estar las librerías. Si estuviésemos usando una librería adicional que no viene con el Java por defecto, le tendríamos que importar en esa carpetita que dice JRE y ahí colocaríamos las librerías adicionales. Listo, ahí tenemos ya nuestros 3 paquetes. Dentro de la recepción, ¿cierto? Nosotros vamos a colocar algunas clases y necesitamos también un paquetito, llamémosle útil, ¿sí? O podríamos llamarle general, donde vamos a colocar las clases que vamos a utilizar en los otros 3 paquetes, como podría ser de uso general, como puede ser donde vamos a definir los autos, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de general vamos a definir la clase auto. Sin el main, ¿verdad? Sin el main, así es.
Muy bien, ahí ya tenemos nuestra clase auto. Nuestra clase auto va a tener solamente marca, modelo y placa, nada más. De pronto el color. ¿Atributos? Ajá. Muy bien, ahí está. Modificador de acceso privado. Profe, ¿y si le pongo default o de ley tendría que ser privado? Ya les vamos a ir a utilizar, ya les vamos a ir modificando para ver si necesitamos que sean de alguna otra forma. Vamos a ponerles de forma restrictiva inicialmente y luego conforme vayamos necesitando, vamos modificándoles. ¿Cuál sería la forma adecuada de programar? En realidad deberíamos empezar creando nuestro diagrama de clases de lo que queremos hacer, y una vez que ya tenemos nuestro diagrama de clases, ahí ya definimos qué es privado, qué es público, qué es protegido y qué tiene por defecto. Y luego nos ponemos a hacer en Java esa programación, ¿sí? Pero como no estamos haciendo el diagrama de clases, sino que nos estamos yendo directo a programar, lo que empezamos es colocando los atributos y los métodos de tipo privado. Y conforme vamos necesitando, les vamos cambiando la visibilidad a lo que necesitemos. Listo, continúe. Ya, era marca. Marca, posiblemente modelo, color y año. Ah, no, y placa. Placa. Ajá. Sí está bien como un string, ¿verdad? Sí. Ya. Muy bien, ahí tenemos el constructor del auto. Y cuando creamos El un año. auto, podría ser interesante, pero digamos que en un lavador, vas a lavar un auto, te piden de qué año es. Como que no, ¿no es cierto? Solo te interesa identificar un auto, por lo general por la placa, el color si es importante, y la marca también sí te va a dar una forma de distinguir. Recordemos que solo es un lavado de autos, entonces ya tener el Entendido. año, el motor y todo eso, en este caso no nos interesa mucho. Listo. Cuando creamos el auto, queremos crearlo con esos atributos, con marca, modelo, color y placa. Significa que ingresarán esos 4 como parámetros al auto, al constructor. Ya, y asignemos a nuestros atributos esos parámetros. Listo, profe. Listo. Digamos que también nos hace falta un atributo en el cual vamos a decir si un auto ya está lavado o no. Podría ser un estado. Declarémonos un atributo llamado estado.
El tipo int podría ser o un boolean. O un boolean, ajá, sí. Se llama el lavado o listo o estado como listo, ajá. Listo. Y cuando nosotros creamos el auto en el constructor, listo va a estar en falso. No le ingreses como parámetros, no necesitamos eso que cuando creamos un auto mandarle en falso. Sabemos que cuando creamos el auto, dis.listo va a ser falso. Ya, entonces cuando lo creamos no está listo todavía. Muy bien, ahí tenemos solo privado y solo el constructor público. Digamos que nuestro lavado de autos va a recibir 3 tipos de autos y va a cobrar diferente. Coloquemos también, va a cobrar diferente, coloquémosle un atributo adicional, el precio de lavar un auto de tipo doble, coloquémosle el precio. Muy bien, ya ese no lo inicialicemos, ya vamos a ver por qué. Ya, nuestra lavadora de autos va a cobrar un precio distinto por los automóviles, va a cobrar un precio distinto por los camiones y va a cobrar un precio distinto por los, a ver, tendríamos automóviles, camiones y buses, ¿ya? Esos 3 tipos de autos iba a cobrar diferente. Entonces, para ello vamos a, de la clase auto, vamos a derivar estas otras 3 clases. Automóvil, camión y bus. ¿Serían clases heredadas? Ajá, clases heredadas de la clase auto. Sí, estoy bien por aquí. Ajá, sí, ahí póngale automóvil, sería la clase. Y para que sea heredada, ¿cómo En era? donde dice superclass, ahí tienes Java Lang Object, porque por defecto todas heredan de la object. Pero le das en el botoncito Browse para buscar. Que sería auto. Escoges tu clase. Sin el main, ¿verdad? Sin el main. Ya. Listo. Ahí ya tenemos nuestra clase automóvil que está heredada extendida de la clase auto. ¿No es cierto? Ya nos viene por defecto el constructor y le está llamando con super al constructor de la clase auto. Significa que cada vez que se crea un automóvil, se crea un auto por defecto. ¿Por qué nos da como si tuviese un error? Dice que está indefinido. Guárdale. String está indefinido. Guárdale y vamos a la clase auto. Solo grabar todos en el simbolito de guardar. ¿Dónde está? Acá. El otro, el que tiene todo un montón de símbolos de guardar, ese es guardar todo. Ya. Ya. Ajá, sí, solo le faltaba guardar el auto, por eso no le reconocía. Ya tenemos ahí el constructor. Ahora, ¿qué es lo que diferencia un auto de un automóvil? Le va a diferenciar el precio que nosotros vamos a cobrar. Entonces, en el constructor, póngale, por ejemplo, dis. ¿Sí? Después de que llamamos al super, coloquemos dis. ¿Sí? Como es una clase heredada de la clase auto,
Como vemos, como todo está privado, yo no puedo acceder a ningún atributo ni a ningún método de mi clase auto. Pero yo quiero poder modificar este precio. Entonces ahí es cuando nos vamos a ir a la clase auto. Y vamos a cambiar el precio. Lo que está privado le vamos a poner para que las clases derivadas me permitan. ¿Cuál era el atributo? ¿De qué tipo debía ser para que las clases derivadas puedan verle? Public. No, ese le puede ver todas, no queremos el más grandote. Default. El default, las que están en el mismo paquete, pero también podemos, la que es especial para las derivadas, ¿cuál es? Protected. Protected, muy bien, entonces debe ser de tipo protected, ese es especial para las clases derivadas. Listo, ahí tenemos el precio de tipo protected. Vamos a automóvil, guárdale por si acaso. Ya, a ver si nos vamos al automóvil, this punto, ya nos sale el precio. Colócale precio. Y el precio para lavar un automóvil va a ser de 5,50. ¿Sí? Ahí tenemos el precio diferente para el automóvil. Listo, creemos nuestra clase camión. Igualito, derivada de la clase auto. ¿Sí? Y en el camión también vamos a colocarle el precio. Para lavar un camión va a ser $9. Le pongo 9.00 o solo 9. Como igual el tipo es doble, si le colocas solo 9, igual te va a colocar 9.00. Las dos se valen y están bien. Listo. Y finalmente el lavar un bus va a costar $13. La verdad. Ya. Listo, ahí tenemos ya. El precio es distinto para nuestras clases derivadas. Muy bien, ahora ya tenemos los autos, ¿no es cierto? Ahora nosotros necesitamos hacer la parte de cuando vamos a recibir un auto. Eso lo vamos a hacer en el paquete de recepción. Sí, entonces creemos una clase ahí. Llamémosle registrar. Listo. Esta clase de registrar se va a encargar de colocar y crear un nuevo auto, ¿cierto? Le va a preguntar al cliente cuál es la marca, modelo, más tenemos marca, modelo, placa y color del auto para registrar. Digamos que aquí va a ser la persona que está a la entradita de la lavadora de autos y registra esos datos. Entonces va a pedir esos datos al usuario o él va a ver, ¿no es cierto?, la marca del auto, qué modelo es, la placa va a registrar, ¿no es cierto?, y va a crear este auto. Entonces creémosle, en el constructor no hagamos nada, pero creemos un método. Está registrar, ¿cierto? Público. Ajá. Creémoslo estático para que nosotros podamos utilizarle como sin tener que crear objetos de tipo registrar. Le hago el void o string. Si registramos y creamos este nuevo auto que queremos que nos devuelva algún valor o que solamente registre un auto.
solo registre. Ya, entonces hagámosle void. Listo, pongámosle nuevo, por ejemplo. Ya, no recibe nada. Ahí debería leer desde el teclado, pedir los datos del auto que quiere registrar. Sí, creo. No va a salir qué cosa, no te entiendo. Ya. Ay. Está bien. Listo, y ahí creemos el nuevo auto. Ajá. Entonces de aquí. Ahí declaramos. Ingresamos el tipo también, ¿no es cierto? Para ver si es un automóvil, un camión o un bus, y dependiendo de eso, creamos el objeto correspondiente. Ya. Ya, dependiendo del tipo, ¿no es cierto? Podríamos usar un switch o podríamos usar un if, else. Ahí. SW. SW. Y TI. Ya. Switch, ¿de cuál variable? De TI. ¿Cierto? Abrimos llavecitas. Case. ¿Cierto? Cuando sea, digamos que nos van a ingresar, pongamos entre comillitas dobles, porque va a ser una cadena. Cuando sea auto, puede ser
Podríamos transformar el STI a mayúsculas para que no importa cómo ingreses, si auto con la A en mayúscula o todo en minúsculas o todo en mayúsculas, igual le va. Entonces pongamos switch DTI punto uppercase to uppercase, ¿cierto? Ahí le hacemos que todo en mayúsculas. Entonces auto debería estar escrito en mayúsculas. Case auto. Aquí no sería automóvil. Sí, automóvil. De hecho, deberíamos avisarle, ¿no es cierto?, al usuario. Y si ingrese tipo, probablemente le digamos automóvil, camión o bus, ¿no es cierto? Pues como que entre paréntesis le colocas eso como para que él sepa qué es lo que debe ingresar en tipo, porque podría escribir cualquier cosa. Ya. Listo, ahí sí. Cuando sea automóvil, 2 puntos. No, case automóvil, 2 puntos. Ya. Muy bien, cuando sea automóvil, vamos a declarar ahí un automóvil. Tipo Con el auto o carro 1 o lo que tú quieras, como tú le quieras llamar, pero tiene que ser de tipo automóvil. El nombre de la clase. el nombre de la clase sería registrar. No, automóvil. Así se llama nuestro objeto que queremos crear, ¿no es cierto? De este tipo, automóvil. La A le pusiste en mayúsculas. Ya. Y esa es la clase. Automóvil. El nombre, ponle primer auto o auto 1 o como quieras ponerle. Igual new. New automóvil. Ya. Automóvil. Ya, y el constructor del automóvil recibía la marca, le mandas por ahí MA, modelo, Sería marca, modelo, color y placa. ajá, Ya está. ya creo que necesitas importar el automóvil. Ya. A ver. Import. Guárdale todo. Import. Solo guárdale. Ya le guardé. Allá. No sé por qué me da ese error. ¿Qué nos dice en el import? Hazle clic en el import arriba a ver qué dice. El import general no puede ser resuelto. Vamos a la clase auto que está como con un warning. Ábrele la auto. Ya.
Bueno, solo subió aquí el set. Nada más. No, vamos a registrar otra vez. ¿El registrar otra vez? Sí, ya estoy en el registro. Ahí ya, pero creo que no me carga. Ahí ya se cargó. Aún te sigue dando el mismo error, ¿cierto? Ujú. No le des crear la clase general porque ya tenemos. Ya, no le des la clase general, te decía, porque solo necesitábamos importar general.automóvil. Y abajo que nos dice que no reconoce el automóvil. Me sale importar automóvil. Dale doble clic. Sí, sentí. Qué raro. A ver. Si le das doble clic, tal vez. Ya le hice. Borrar el general y vuelve a darle, o sea, vuelve a importarlo. Porque a mí no me da ese error. A ver. Tampoco. Remote. Hazle de nuevo. Sí está bien escrito esto, ¿verdad? Sí, pero de pronto como te dicen, bórrale y vuélvele a hacer. Sí, ya le borré. Y me sigue saliendo cerrar. Colócate sobre el package general. Ya para no déjame salir de este lío que ando metido y cuadro con Aga. Ya lo coloqué. En el explorador, ahí donde te dice el proyecto y donde dice general, hazle clic en el paquete general. Y clic derecho. Ya. Ya, ahí suele haber una opción que dice refactor. A ver si por ahí Ya. se Aquí arregla. está. Un refactor. ¿No? Podríamos probar con el rename. Ya. ¿Y le cambio de nombre? Sí, podrías colocarle general con minúscula la G. A ver. ¿Le doy en esta casilla o no? ¿En cuál? El que agregue actualice las referencias, sí. Renombre los subpaquetes, no tenemos subpaquetes, así que no hay problema. Solamente el que actualice las referencias no hace falta. Ya. Dice Pablito. Ahí dile OK. Sí, Bórrale el general.automóvil, no le reconoce como referencia, bórrale. Sí, ya le borré. Pero me sigue dando error. Y le importas con general en minúscula y te ocurre lo mismo. Sí.
Dale, entonces. Guárdale, salte del eclipse, abre, entrale otra vez. Vamos a ponerle la actuación mientras tanto a Freddy Tapia. Y ahí ya no te da el error. Ya no, ya. Es como que algo necesita que se actualice. Listo. Entonces, luego sería hacer el case para el camión y para el bus y crear las variables. Profe, Dígame. a mí sí me da un error, pero me dice que falta definir el estado. Si está lavado o no. ¿Le agrego? A ver, compártame para ver lo que a ti te dice. Ya voy. Hasta que Freddy le haga el case del camión y del bus. ¿Ya le logra ver? No todavía. Creo que no se compartió. Ya le comparto otra vez. Ahí sí. Ahí está empezando a compartirse. Listo, ahí ya puedo ver. Sí, aquí está el error. A ver, muéstrame. El constructor, automóvil. Ah, ya. Lo que pasa es que tú en el constructor del automóvil le mandaste, vamos hacia el automóvil, tienes este boolean estado y no necesitamos ese estado. Ah, Ajá. Ese, quítale nomás. Igual en el auto. En auto, ajá. No sé por qué el internet se anda cayendo. Yo tampoco. Ya. Ahí estado ya, le ponemos en falso, exacto. Ahí, eso debería ser todo. Listo. Bueno, esto ya les cambié. Ya, gracias, profe. Ya. Listo. Veamos, Freddy, ¿cómo te fue? Profe, Bien. eso yo le comparto. Ya. Listo. Y ahí, bueno, no serían de tipo automóvil, ¿no? Sino serían de tipo camión y de tipo bus. Porque tú estás declarando de la clase automóvil. La variable se llama camión 1, pero sigue siendo de tipo automóvil. Entonces debe ser de tipo camión y la otra de tipo bus. Ya. Llamamos al constructor del camión. Bus. Y creo que nos hace falta el importar el camión y el bus. Y los constructores creo que sí reciben en el camión y el bus todos esos atributos. Marco modelo igual. Ajá, todos reciben lo mismo. Ya. Listo. Bien, entonces ahí dependiendo de qué escogió, nosotros ya tenemos creado nuestra variable automóvil, auto 1, camión 1, bus 1, para ir colocando, ¿no es cierto?,
qué auto acaba de llegar y de hecho estos automóviles están con estado, si están listos, estén falsos. Hasta ahí nos vamos a quedar para continuar con el mismo ejercicio y seguirle completando en nuestra siguiente clase. Ya, sí. Listo, chicos, eso Profe, sería yo tengo todo. una pregunta. Claro que sí, dígame. Disculpe la pregunta, pero Freddy, ¿puedes compartir de nuevo, por favor? Necesito basarme en eso. Es que no sé por qué Dale. aquí metimos bueno, en este ejercicio metimos bueno, el string modelo, string color en el constructor y no como en el anterior ejercicio del fecha tiempo que creamos otros métodos y en esos métodos sí pusimos el string color y eso. Entonces será mi duda. A ver, otra vez, repítame la preguntita. Bueno, aquí en Nosotros... auto, Ujú. sí, siga profundizando. O le repito. A ver, repíteme. Ya, aquí en el auto pusimos string marca, string modelo, todos esos en el constructor en sí, dentro del Ujú, constructor. ujú. Y por ejemplo, en el fecha tiempo, Freddy, puedes poner en el fecha tiempo. Sí, Ahí le nosotros, entiendo. En el fecha tiempo estábamos trabajando con statics, ¿no es cierto? Similar a lo que estábamos haciendo en el registrar. ¿Ya? ujú, ¿Cuál es la y ahí diferencia? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre crear una clase, de hecho, que va a tener métodos y atributos estáticos con una clase que no crea, que no utiliza los estáticos? Diríamos que en general las clases están hechas para que de ellas creemos objetos. En este caso, por ejemplo, los automóviles, el camión, el bus, vamos a crear objetos distintos. Es decir, yo quiero crear 5 autos que van a ingresar diferentes, con diferente marca, modelo, con diferente color, con diferente placa. Diferentes camiones, diferentes buses. Y voy a tener variables dentro de mi programa que estén representando a cada uno de esos objetos, que son objetos distintos. ¿Sí? Entonces sí necesitamos que nuestro constructor del auto inicialice esos atributos, ¿no es cierto? Sabemos que cuando creamos un objeto hay un espacio de memoria en Java donde esos atributos se guardan. Ese color del auto 1 que es rojo, que la placa es PDJ alguna cosa, que es de marca Toyota, que tiene un modelo determinado, se guarda en un espacio de memoria. Entonces, cada instancia de la clase auto o automóvil o bus o camión va a estar guardada en un espacio de memoria en Java. Mientras que las estáticas, como hablábamos de fecha-tiempo o del registrar también que le estamos haciendo static, no necesitamos crear objetos, un objeto fecha-tiempo 1, un objeto fecha-tiempo 2, para interactuar con ellos, para hacerles trabajar. Más bien el fecha-tiempo y el registrar nos sirven como una especie de herramientas para llamar a métodos sin que creemos un objeto, ¿sí? Sin que se reserve un espacio de memoria para ese objeto. No vamos a crear varios objetos registrar, sino que vamos a utilizarlos como una herramienta más o menos como era la mat. Entonces colocamos registrar punto nuevo sin crear un objeto. Esa sería la diferencia, por eso lo hacemos estático. ¿Me entendiste? sí, sí, profe, ya entendí. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, listo chicos, entonces eso sería todo. Mañana continuamos armando nuestro proyecto. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta Que mañana, que tenga un buen tengan día. un buen día. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Ya. Gracias. Hasta luego con todos.